SER Podcast. Vamos, que ya queda poquito para acabar este último domingo del último fin de semana del mes de julio, como va pasando, y de rápido. Y ha llegado el momento para darnos un paseíto cultural con Manu Verástegui. Buenos días, Manu, ¿qué tal? Buenos días, Lourdes, querida, ¿cómo estás? Muy bien, que hoy entras desde casa porque recordemos que estamos viviendo aquí en Madrid una emergencia que a las personas que tienen algún problema respiratorio, claro, alguna enfermedad, alguna patología que... Yo es que llevo un par de papeletas, ¿sabes? Entonces he pensado que mejor me quedo quietito en casa. Mejor no jugarlas y quedarte... Aunque por lo que me dicen, creo que está la gente en la calle súper contenta, ¿no? Bueno, no lo sé, porque yo he entrado a trabajar aquí muy temprano y yo no sé cómo está el tema, pero me imagino que la vida sigue. Y ayer se notaba muchísimo el humo aquí en Madrid, sí, y hoy no sé si es por la dirección del viento o qué, pero quizá no tanto. En fin, que te has quedado en casa. Sí. Pero estoy a tu lado en espíritu y en voz y con todo el mundo. Aquí así lo siento yo. Compartimos desde donde sea, ¿vale? Oye, recordemos que la semana pasada hablábamos... Oye, qué bien rodado todo, porque la semana pasada hablábamos de héroes. ¿De los héroes? A esta hora, y no sabíamos que por la noche iba a haber una heroicidad que nos iba a afectar. Eso es, porque además fue muy heroico. Fue muy heroico. Ya te digo que a mí eso de que se vayan a conquistar una estrella y se la traigan, la verdad es que me parece una maravilla. Y como les dimos además este impulso también, como les animamos, yo creo que algo hemos influido, fíjate. Nosotros vamos a... Este verano tú decidiste hablar de modelos, pero... sí. No, tú decías inspiradores, yo te decía, pero ¿por qué no modelos? Yo digo inspiradores. Sí, exacto. Tú me propusiste, voy a hablar de esos personajes inspiradores para la cultura. Y yo digo, pero modelos, ¿no? Y tú me dijiste no. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en primer lugar no son personajes, a veces son ideas, a veces son conceptos, a veces no, o sea que no es... yo entiendo que un modelo es una figura que se copia, ¿no? Lo mismo que los modelos de conducta o los modelos de bellas artes, ¿no? Un modelo es algo que estimula la imaginación dentro de sus propios límites, que yo creo que de alguna manera limita algo la creatividad, pero ayuda indudablemente. Pero los inspiradores lo que hacen es estimular, o sea, despertar la chispa, ¿sabes? Vale. Y eso quiere decir que van a abrirse la puerta hacia una creatividad, hacia unas creaciones que al final pueden estar muy alejadas del concepto original, pueden ser más abstracto, más ininteligible, más intangibles, más genérico, como era por ejemplo el caso de los héroes, ¿no? Que no musas, fue un modelo, ¿no?, de héroe, sino el concepto de héroe, ¿no? Eso también juega para las musas, ¿no? Claro, tiene que ver con la musa, efectivamente, pero la musa está concentrada, es una persona concreta, sí. Mientras que los inspiradores son temas recurrentes en las artes que pueden ser completamente intangibles, ¿no? En general no son personas, aunque no te quiero engañar, porque la que vamos a ver hoy es bastante persona, bastante específica, una persona de carne y hueso, aunque su existencia esté envuelta en misterio. ¿De quién vamos a hablar? Pues mira, de una figura que a mí, como a muchas otras personas, como lo iremos viendo a lo largo de la sección, me ha fascinado desde el primer momento que supe algo de ella. Y ha seguido así durante toda mi vida. Salomé. La de... La de Vivo Cantando no, Lourdes, no. La de Vivo Cantando no es. Vale, que yo le respeto mucho a la señora Salomé y que espero que siga bien. Y que lo hemos disfrutado mucho con ella. Pero mi Salomé es la princesa Idumea, que ha pasado a la historia como la máxima representante de la mujer mala que arruina la vida de los hombres, lo que es la femme fatale. Bueno, eso habría mucho que hablar y discutir sobre eso, porque luego se revisa la historia y todo esto no es tan así. De Salomé todavía no se ha parado de hablar, Eso va a haber que verlo. Porque, bueno, por ejemplo, como un dato,
Hay historiadores que han calculado la edad de esta princesa en el momento de la decapitación de Juan Bautista en los 11 o 12 años y consideran que este episodio de la decapitación y del baile y de tal y cual era un baile inocente de una cría que se ha desmadrado, que se ha sobredimensionado. Pero claro, es que además, por no hablar de que su tío le ofreciera lo que quisiera, incluso la mitad de su reino a cambio de ese baile, a mí me parece algo sospechoso. Como ahí hay algo oscuro. Algo hay la que verdad, no cuadra, sí. Sí, la verdad es que no parece algo que se ofrezca a una niña, a la niña de los vecinos por bailarte las herejes, ¿sabes? Pues te doy la mitad de mi reino. No parece. Pero bueno, vamos a ambientarnos para hacer un poquito de historia, ¿vale? Venga. Claro, es que yo ahora con esta música ya me la estoy imaginando bailando con los velos. Pues esto, que notas que hay un aire español, ¿no? Sí. Esto es la composición de Roque Baños para la Salomé de Carlos Saura. Ah, o sea, wow. que tiene así esa mezclita, ¿eh? Qué bonito. Pero vamos a ir hablando a situar a este personaje, porque venga, vamos con los datos. En la Biblia, por ejemplo, no aparece el nombre de Salomé nunca. Solo se la describe como la hija de Herodías. Y Flavio Josefo, que fue un historiador, le puso nombre y mira, con él se quedó. Me gusta mucho el nombre de Salomé, la verdad. Sí, ¿verdad? Lo que pasa bonito. es que tiene estos ecos un poquito inquietantes, la verdad. Ya. Pero también hay que decir que había otra Salomé que era discípula de Jesucristo. O sea, que se puede ir por ahí también. Vale. Lo más curioso es que en la Biblia tampoco se describe el baile como algo particularmente sensual o lúbrico. O sea, esta leyenda ha ido creciendo a lo largo de los siglos hasta convertirla en una devoradora de hombres de la peor especie, que yo creo que es bastante desacertado. Parece ser que fue San Agustín de Hipona quien escribió una carta sobre la decapitación de Juan Bautista y entonces en ese escrito San Agustín sí que describe el baile de Salomé como algo perverso y demoníaco, ¿no? O sea, la mirada sucia fue la de San Agustín. Exacto, que no te quepa la menor duda. La mirada deseable, ¿sabes? No sé. Pero la describe como con posturas lascivas, con exhibición corporal, como que muestra el escote, muestra el pecho, y un baile frenético, enloquecido, ¿no? En cualquier caso, la figura resultante, ya sea real o imaginaria, está tan envuelta en una leyenda morbosa que la verdad es que a mí me parece que nos resulta irresistible, ¿no? Desde luego. Hay algo en esa combinación de erotismo y muerte que hace que Salomé inspire las mayores extravagancias, las mayores locuras, y todos los excesos artistas de todo tipo, como vamos a ir viendo. Es que siempre esa mezcla de eros y tánatos, ¿no? Correcto. Del deseo, de también la pulsión de la muerte, junta, pues funciona muy bien en el arte y en la vida. Bueno. Totalmente. Que además esto tiene elementos de glamour, ¿sabes? Ya. Es eros y tánatos con glamour. Es el enfoque que se le ha dado siempre. Pero bueno, vamos a empezar por la pintura, que tiene las primeras representaciones de esta muchacha de la que estamos hablando hoy. ¿Cuál fue la primera representación gráfica de Salomé o cuál es la que se conserva? Mejor dicho. Vamos a ver. Bueno, primero déjame que diga que vamos a trufar el programa de canciones sobre Salomé, ¿eh? ¿Cómo me gusta lo de trufar? A estas horas lo de trufar apetece. Sí, a mí ahora me da hambre todo. Entonces, esta canción era de Bunbury sobre Salomé, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, como me preguntabas, la primera representación gráfica, que seguramente no podemos hablar más que de las que conocemos, pero se conocen ya imágenes desde el siglo VI. Hay muchos cuadros y dibujos que se han inspirado en ella. Y tal vez de la que voy a hablar no sea la primera, pero es de las más antiguas que se conocen. Es un mosaico bizantino que se conserva en la Basílica de San Marcos desde el siglo XII, en el que, curiosa, es muy llamativo porque se ve a Salomé
bailando con muy poco movimiento, que los medievales eran muy sobrios para el sus siglo cosas. XII es lo que había. Exactamente. Y además, levanta sobre su cabeza la bandeja con la cabeza de Bautista, pero va vestida como si fuera a cruzar Siberia. O sea, con un vestido hasta los pies, con ribetes de piel, con manga larga, con el cuello cerrado. O sea, algo, la Salomé verdad, en invierno, vaya. Es una visión de Salomé en invierno, pero algo que no es nada frecuente, o no es lo que ahora esperamos, o muy lejano a lo que sería la posterior danza de los siete velos, con la que se la ha identificado. Claro, ¿no? claro, sí. Pero sí. bueno, también hablaremos de que la danza de los siete velos es otro invento posterior. Pero bueno. Otro invento rijoso de estos de los miradas sucias, bueno. Sí, total. Venga, dale. Hay mucho de mente sucia en esta historia. Por eso, sí. Desde sus protagonistas hasta los que lo ven desde fuera. Pues bueno, la cosa es que a lo largo de los siglos, en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, se la ha ido representando siempre de una manera muy peculiar, que a mí me llama la atención, que tiene algunas cosas en común, y es, por ejemplo, va siempre muy recatadamente vestida, muy vestida, a la moda de la época, o sea, los pintores renacentistas la pintan como una mujer renacentista, los barrocos como una mujer barroca, y lo único que hacen es atreverse a realzar el pecho o con una forma o mostrando un poco más de lo habitual, pero por lo demás completamente seria y vestida, y casi todas, a mí esto me llama muchísimo la atención, casi todas muy a menudo miran hacia el espectador y están muy serias, reflexivas, quizá arrepentida, quizá disimula si ha sentido algún placer o la venganza, bueno, desde luego no hace gala de él. La historia, tal como a mí me la contaron, es que ella estaba enamorada en realidad de Juan el Bautista, y al sentirse rechazarla por despecho reclama su cabeza. Igual es esa la reacción. Y por otro lado, era habitual, ¿no?, que los pintores de cada época representaran a las santas o a las mártires o lo que fuera vestidas de la época, ¿no? De su época. Estaba pensando ahora, no sé por qué me ha venido a la cabeza Santa Casilda de Velázquez, ¿no?, que es una señora barroca. Sí, totalmente. Bueno, pero en cualquier caso, esa no es la imagen que tenemos ahora de Salomé. No, la al que ha llegado. Mira, no. Esto duró muchos siglos, pero en el siglo XIX hay un volantazo de estética descarado, ¿no? Sí. En él intervienen varios elementos, como por ejemplo el interés por el orientalismo en las artes, el movimiento de las mujeres que empiezan a reivindicar derechos. Entonces su imagen cambia, pero radicalmente, y esto afecta al cambio de Salomé también. Y entonces se le empieza a representar más desvergonzada, más cruel, más hecha pa'lante. Vale. Como en diferentes estados de desnudez, además, como que ha hecho ya una danza indecente, ¿no? Y con gestos altivos y burlones, un poco ebria de sangre y de poder, como bueno, una loca. Es que es una representación que se acerca más al concepto que tenemos hoy de la femme fatale, ¿no? Ya es donde se gesta esa imagen. Exactamente. Y entonces, precisamente con esta nueva imagen, los pintores empiezan a producir cuadros de Salomé sin parar. Desde la mitad del siglo XIX hasta entrado el siglo XX es un tema muy, muy recurrente. No hay pintor que se precie que no tenga una Salomé en su haber. Exactamente, y algunos sorprendentes, porque vamos, hasta Julio Romero de Torres tiene una Salomé. Ah, sí. Tú fíjate. No lo sabía. Morena. Claro que sí. Pero hay que hablar, sobre todo hay que hablar de Gustave Moreau, que fue uno de los pintores que se obsesionó con el tema de la danza de Salomé. Y bueno, en los últimos años del siglo XIX realizó 19 pinturas, 6 acuarelas y más de 150 dibujos del tema. Wow. En ellos son una fantasía completamente, ¿no? Uh-huh. En ellos representa a Salomé desnuda o semidesnuda, pero cargada de joyas, y con algunas telas muy ricas que tapan poco, ¿no? Sí. Y todo esto además en unos salones de influencia orientalista y recargados,
oscuros, con claroscuros, dejando muy en primer término a la figura de Salomé más iluminada. Y es muy famosa una de las versiones que se conoce como la aparición, en la que se aparece ante Salomé la cabeza del Bautista flotando en el aire y chorreando sangre por el cuello cercenado. Vamos, todo muy tremendo. Una preciosidad de cuadro para tener en el comedor, en el salón comedor de casa. Sí, muy alegre. Sí, y abre el apetito, fíjate. Totalmente. No, pero es una verdadera belleza, ¿eh? A mí me parece que los cuadros de este hombre son maravillosos, son tan sugerentes que con un poquito de irrealidad. ¿Sabes? Gustav muy Muro, bonitos. para quien quiera buscarlo. Eso es, Gustav Muro, para quien quiera verlo por ahí. Pero bueno, si hay algo que ha ayudado a crear la leyenda de Salomé, ha sido una confluencia, un choque de genios de 3 obras. La obra teatral de Oscar Wilde, la obra gráfica de Henri Bergerac y la ópera de Richard Strauss. A ver, Oscar Wilde escribió Salomé en 1891. Y desde entonces es un texto que se ha convertido en una especie de examen de reválida para actores, directores, actrices, para todo el mundo que se dedica al teatro, diseñadores, desde luego, absolutamente todos los profesionales del teatro querrían haber montado una Salomé o esperan llegar a montarla en algún momento. En el texto Oscar Wilde describe a Salomé como cruel, caprichosa, despiadada, vengativa en el despecho, porque al parecer Herodías era la que la movía, la empujaba por venganza, pero Salomé tiene su propio móvil, que es el despecho. Claro. El despecho que ella expresa, una vez que se ha hecho traer la cabeza cortada, expresa en la frase: no me dejabas besar tu boca, Yocanán, ahora la besaré y la morderé como una fruta madura. ¡Wow! O sea, es lo que yo decía antes, rabiosa, ¿no? El despecho, ¿sabes? claro, sí. Exactamente. Hay otra escena muy bonita que Salomé baja a hablar con Yocanán, Juan, donde está encerrado, y ella le va diciendo todo lo que le gusta de él. Le dice: tus labios son rojos, hermosos, no sé qué, no sé cuánto, tu piel es blanca como el marfil, tu cabello son negros, no sé qué, y a cada cosa que él le dice, ella le dice, él la maldice. Y entonces, de vuelta, ella lo que dice: pues es mentira, tu piel es horrorosa, tu pelo es horroroso, tus dedos son horrorosos. De pura rabia, ¿sabes? Despecho. Esto estamos hablando de la obra de teatro de Oscar Wilde. Sí, la obra de Oscar Wilde, que ha marcado la imagen de Salomé a partir de 1891, está siempre inspirada en la obra de Oscar Wilde. Por ejemplo, primero, porque se inventa la danza de los 7 velos. Ah, se lo inventa él. Hombre, hasta la edición del libreto de Salomé nunca se había atribuido la danza de los 7 velos a Salomé. Y Wilde lo pone en el libreto escrito, ¿sabes? Entonces ya es todo la danza de los 7 velos. Pero bueno, la describe así como una mujer capaz de dejarse arrastrar por sus instintos y no le importa llegar hasta el asesinato, no para cumplir sus deseos, sino para vengar su frustración, ¿no? Sí. Y bueno, debería ser esta obra debería ser muy disruptiva incluso para ese momento, ¿no? Fue escandalosa, Lourdes, fue escandalosa en todas partes, ¿eh? Hombre, porque primero por el texto mismo, como te estaba contando esas frases, en el Reino Unido, por ejemplo, no la dejaron estrenar porque les parecía completamente indecente. Pero bueno, y porque había una ley que prohibía presentar personajes bíblicos en el escenario, pero yo creo que fue más la sensualidad de los diálogos, de los textos de Wilde, lo que a los puritanos de la época les puso los pelos de punta, les escandaló, seguro que sí, totalmente. Pero bueno, en 1905 toma el relevo del escándalo la ópera de Richard Strauss, que estamos escuchando de fondo.
Estamos escuchando de fondo esta ópera de Richard Strauss. Eso es, que se basa completamente en el libreto, bastante fiel, y reavivó el escándalo por su música y por la danza de los 7 velos, que fíjate, como te decía en algún momento, el tema de Salomé, la inspiración de Salomé, tiene algo que desquicia a los creadores. O sea, siempre quieren ir más allá, siempre quieren añadir otro golpe de escándalo. Otro velo más. Otro velo más, exactamente. Vamos con la cultura popular. Pues venga. Te doy la mitad de mi reino. No, la cabeza de Juan el Bautista. You said anything. Yes. Anything. I want the head of the Baptist. Vull que em portin ara mateix, en una safata d'argent, al cap de Yocanan. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte dans un bassin d'argent? Qu'est-ce que c'est, ça? Je veux la tête de Yocanan. Hemos escuchado fragmentos de ese momento De cumbre. cine y de televisión. Sí. Es todo. Yo creo que es el momento álgido. Sí. ¿No? En diferentes idiomas, diferentes versiones. Eso es, ahí teníamos, por ejemplo, Isabel Mestres haciendo la Salomé en la serie de Zeffirelli. Uh-huh. Vale. Nuria Espert. Eso te iba a decir, Nuria Espert. Nuria Espert La hemos maravilloso, porque si te has fijado, cada Salomé es diferente. Sí. Nuria Espert es dura, taxativa y quiero esto inmediatamente. Otras son, otras son sensuales, seductoras, sensuales, susurrantes casi. Sí. Y algunas como roncas de rabia y deseo. Sí, o sea, sí, que sí. Es muy, porque es que se han hecho infinitas versiones en cine. Quizá habría que hablar primero de que ya en el cine mudo, en 1922, dirigió una versión Alan Azimova, que era una actriz rusa afincada en Hollywood, y que la adaptó con una estética un poco basada en las ilustraciones de Aubrey Beardsley, Ajá, pero además del libreto muy de esteticista. Sí, de la obra de Wilde, ¿no? El ilustrador. Sí, el ilustrador del libreto de... Sí. Eso es. Sí. Y bueno, y el vestuario lo hizo Natasha Rambova, que era la exmujer de Valentino. ¿Qué te parece? De Don Rodolfo. Valentino De Rodolfo Valentino, vale. Sí. Bueno, esta que se hacía llamar Natasha Rambova y en realidad se llamaba Winifred y era de Utah. Ah, mira qué bien. Pero era bueno, más cada exótico. uno se cree a sí mismo, ¿no te parece? Que sí, no lo vamos a cuestionar. Entonces esta película fue un delirio esteticista que tiene su puntito, ¿eh? Y por cierto, se puede ver en YouTube, no estaría mal. Como te decía, yo creo que el tema de Salomé hace algo con la creatividad que los dispara. Hacen delirios, ¿no? Casi. Delirios. Es que es un delirio casi. Esa es la palabra. Hacen Se nos va la delirios. pinza completamente, estéticamente. Totalmente. Todo, sí. Por ejemplo, hay una versión de un director italiano, underground, más o menos, que se llama Carmelo Bene, de 1972, en el que dio los papeles principales a supermodelos de la época, como Don Jane Luna y Verushka, para crear un desvarío brilli con colorines que está entre el cine underground, la revista y la psicodelia. Que a ti la esta te verdad, encanta. Seguro a que te mí encanta. me vuelve loco. Seguro que sí. Me vuelve loco. Esta película me parece maravillosa, pero no menos la versión que hizo Ken Russell, ¿eh? Uh-huh. Bueno, esto a mí me gustan mucho las locuras. Cuando la gente se mete en locura, me gusta mucho. Pero también me gusta mucho cuando se le llena de lujo y poderío y de millones en la producción, porque el personaje de Salomé se ha sentido muy cómoda en las superproducciones bíblicas de Hollywood como Rey de Reyes y sobre todo en la que es protagonista total Salomé, que es la Salomé de 1953.
la que protagoniza Rita Hayworth, ¿no? Rita Hayworth. Yo te iba a hacer una pregunta. Sí. Tú cuando piensas en Salomé, el personaje, ¿de qué color de pelo la ves? Y yo la veo, bueno, porque me contamina un poco esta y una Salomé que no es la Salomé bíblica de Klimt también. O el pelo negro. Sí. No sé, es que no lo sé. Lo más probable es que fuera negro, por las circunstancias. Sí. Pero yo la veo siempre pelirroja, creo que pensando en la Salomé de Rita Hayworth, ¿no? Sí. Que encarnó una Salomé pelirroja y glamurosa, envuelta, mira, la danza de los 7 velos hay que verla también, que por cierto también está en YouTube, porque es que va envuelta en 7 mantas zamoranas de tul y bordadita, pero unos pedazos de tela, y la muchacha lleva 7 encima que se va quitando como mejor puede. Pero bueno, con unos diseños de Joan Louis de colores chillones y bordados, pues Hollywood. Sí, todo Jean Louis, muy que fue uno de los grandes del vestuario en Hollywood. Exactamente. ¿Qué nos queda que decir ya para acabar? Pues nada, ¿qué decimos de Salomé? Que hay quien considera, sobre todo por esta película, que fue la creadora del striptease. Y solo mencionar que para mí hay una obra magnífica sobre Salomé, que es el cómic de Nazario. Absolutamente. No lo conozco. Pues merece la pena. Me lo mucho. apunto. ¿Con qué canción has elegido que despedirnos? Pues mira, nos vamos a despedir con la canción que le dedicó Javier Crae a esta disco, La Muchachita, que tanto ha dado que hablar, cantar y pintar. Una mujer, claro que sí, pero de edad una mocosa, con una ofrenda para mí, su danza de los 7 velos. Imagina la tentación, yo 50 me daba cosa y me llevé por precaución media docena de pañuelos. Se te caerá la pava a ti, me dijo un poquitín furiosa. Y adivino, luego lo vi, que muerdo en todos los anzuelos. En cuanto a eso de la edad, ella en verdad fue desdeñosa. Su insoportable levedad desvanecía mis recelos. Pues con esta Salomé de Javier Crae, que es la crónica de una seducción un tanto cuestionable. Eso es. Como Así hemos es la historia de cuestionado, Salomé. eso es, como hemos cuestionado a través de este viaje que nos has propuesto, de este no modelo, sino esta figura inspiradora, esta figura bíblica inspiradora, como es Salomé. Te espero la semana que viene, Manu. Espero que ya puedas venirte al estudio. Yo también lo espero, porque hoy a mí me parece que ya no hay tanto mazo, pero bueno. Bueno, a ver si ya por suerte han controlado los incendios y podemos... Sí, espero el domingo próximo darte una chuchón. Venga, aquí con ganas de eso. Gracias, Manu Verástegui. Chao. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.